Muy buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección de hoy, la lección número 14 de la unidad 2. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia Textos y Visiones del Mundo. Empecemos. La lección 14 se trata de la reseña descriptiva, o conocido simplemente como reseña. Es el texto de toda la vida que hemos conocido cuando, por ejemplo, dicen, recomiéndame esta película y haces una reseña, ¿no? Platicas de qué trata y luego si dices si la recomiendas verla o no la recomiendas, ¿no? Tenemos que una definición formal es un texto cuyo objetivo es sintetizar la información más relevante de un texto para un público que no lo conoce. Y es que hay que resaltar que actualmente, como mencionaba, no solo se escriben reseñas sobre libros, novelas, cuentos, etcétera, sino que ya hay para todo tipo de manifestaciones artísticas o incluso hasta productos, ¿no? Hemos visto en Mercado Libre, en Amazon, que se hacen propiamente una reseña. Am, las que son más comunes de encontrar, pues sí, vendría a ser un formato como el de películas, el de revistas, el de exposiciones, etcétera. El que escribe tiene que comprender primeramente el texto que está reseñando y también saber transmitir las ideas ordenadamente. Y es que esto puede parecer obvio, pero sí, para que podamos emitir una opinión hay que conocer lo que estamos reseñando. Muchas veces se habla por hablar y no se da una opinión crítica, lo que termina perjudicando a la obra. Tenemos aquí unas imágenes, por ejemplo, este personaje que sale en la película de Ratatouille, recordemos que era un crítico de comida, que lo que hace es básicamente hacer reseñas de los platos de ese restaurante. Así que tenemos todo tipo de formatos para la reseña. Los elementos propiamente de la reseña. Bueno, el primero es la referencia bibliográfica, que es poner de dónde sacó el texto que estamos reseñando. Si por ejemplo vamos a reseñar una novela, ¿no? Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, tenemos que poner referencia bibliográfica de esa novela. Por ejemplo, aquí tenemos el título de una obra que es de Sodaro, se llama Política y Ciencia Política. Tenemos que poner primeramente el nombre del autor, empezando por su apellido y luego sus iniciales, luego el año de publicación, enseguida el título de la obra, después lugar de publicación y por último la editorial. Aquí vemos el ejemplo que les mencionaba. Esto es importante ponerlo al momento de realizar la reseña para que tenga mayor validez. El siguiente punto son los datos bibliográficos del autor. Y es que también es importante poner un poco de la biografía del autor, pero no demasiada. No nos interesan datos demasiado específicos como por poner dónde estudió el kinder o cómo se llamaba su primo lejano, ¿no? No, es simplemente algunos datos básicos, como por ejemplo su nombre, dónde nació, su nacionalidad, aspectos muy relevantes de su vida, que ganó este premio, cuál fue su primera obra. Y también hay que considerar importante sucesos importantes del texto que estamos reseñando. Si por ejemplo el texto que leímos trata de la guerra, pues en la biografía vamos a tener que poner que si fue a la Segunda Guerra Mundial la persona en la vida real, el autor, es importante poner ese dato para entender más la obra en la que estamos reseñando, ¿no? Tenemos el tercer punto que es la sinopsis o el resumen, que es donde se presenta la idea general de los aspectos más importantes de la obra. Es lo que les comentaba un poco al principio, tienes que resumir de qué trata la película, la novela, etcétera. Y tenemos también el comentario u opinión, que es el punto fuerte, es nuestra opinión crítica. Todas estas opiniones tienen que estar fundamentadas, ya que de nuestro punto de vista depende decidir si una obra es mala o buena y recomendarle a alguien más. Es un peso bastante importante, así que hay que estar bien informados y fundamentar bastante bien nuestras opiniones. ¿Cómo escribir una reseña? Bueno, tenemos tres etapas: la planeación, la textualización y la revisión. Primeramente, la planeación es básicamente leer el texto, recopilar la información y organizar las ideas. Tenemos varios puntos a seguir. Esto se refiere a que debes leer el texto que se va a reseñar, ya que es la mejor manera de conocerlo, un aspecto bastante básico, en el que muchas veces no se toma en cuenta. Por más obvio que sea, hay que conocer, hay que leer, hay que haber visto, presenciado lo que estamos reseñando. Y además de leerlo, pues también es interesante subrayar estas
ideas que nos parecieron importantes, los momentos más relevantes o las cosas que nos sirvan al momento de hacer nuestra reseña. Es decir, no somos un mero espectador, sino que tenemos que estar haciendo apuntes, prestando bastante atención, porque vamos a hacer una reseña. Vamos un paso más allá que el lector casual. También es importante que identifiques al autor del texto o de lo que estés reseñando y el tipo de texto es o el tipo de obra al que pertenece, para que tenga un contexto o panorama más general de alguien que va a leer la reseña. También es importante que determines el tema del texto, la afirmación principal que plantea y el propósito, es decir, como cuál es la idea central de lo que estoy reseñando, de qué trata, qué es lo que planteo decir, ¿no? Propiamente, qué me interesa como enfocarme en mi reseña, ¿no? El segundo paso es la textualización, es como la parte fuerte propiamente, es identificar ya que tengo mi texto reseñado y ahora vamos a darle estructura, acomodo, una síntesis y como pulir estos, bueno, no pulir, eso vendría a ser en la parte final, sino como darle esta primera estructura, este primer acomodo, el ya saber cómo va a quedar mi reseña propiamente. Vamos a introducir el tema, claro, vamos a decirle al lector de lo que vamos a hablar y a continuación vamos a incluir algunos datos para ubicar el texto, es decir, el contexto general de la obra, eh, dónde está ubicada, cuándo salió, los datos que les mencionaba anteriormente sobre el autor y sobre la anécdota, ¿no? Este resumen. Y por último, vas a presentar tu afirmación principal, es decir, si la obra te pareció buena o mala y por qué, obviamente con tu opinión justificada. Por último, el punto 5 es un cierre o conclusión de lo anterior escrito. Y claro, después de haber puesto que la obra es buena por esto, por esto, por esto, o es mala por aquello, por lo otro, etcétera, vamos a tener que concluir con algo que le pueda dejar al lector esta sensación de haber aprovechado nuestra reseña. Es decir, si después de haber dicho todo lo bueno de una reseña, podemos decir un resumen en general, ¿no? Como por ejemplo, esta película me pareció muy buena. Y tú como persona que va al cine es importante que te concentres en estos aspectos para que disfrutes más, tal, tal, tal. Como una pequeña recomendación sobre la experiencia, además de la obra propiamente. Por último tenemos la etapa de revisión y claro, ya una vez tenemos nuestra reseña ya completa y escrita, ya tenemos todo hecho, ahora como todo texto que entreguemos hay que hacer una revisión completa de ortografía y redacción, pero no nada más esto, sino hay que ver si nosotros estamos conformes con lo que hemos escrito, si sentimos que la persona que lo va a leer va a entender lo que estamos nosotros comunicando, es decir, si criticamos esta película o esta obra o cuento por estos aspectos malos, hay que leerlo y ponernos en los zapatos del lector para saber si esa persona va a entender lo mismo que nosotros, ¿no? Si va a entender por qué creemos que es mala o por qué creemos que es buena. Para tener esto como más sentado hay que tener en cuenta quiénes van a ser los lectores de nuestra reseña. Si van a ser, por ejemplo, niños, personas adultas, jóvenes, este público especializado, científicos, cinéfilos, lectores. Hay que tener todo esto en cuenta y a la medida de lo posible ajustar nuestro vocabulario, lenguaje, redacción para este tipo de público, para que lo pueda entender de una mejor manera. Por último tenemos este apartado que dice estrategias discursivas de la reseña. Si vemos son una serie de preguntas en las cuales ¿cuál es su función? Pues vamos a poner básicamente como título ¿qué dice? Y a partir de ahí nosotros vamos a explicar pues qué dice la obra, el cuento, la película. Tomemos otra pregunta de ejemplo. ¿Cómo se articulan los hechos y las ficciones? Lo ponemos de título o a manera de introducción y posteriormente explicamos cómo se articulan los hechos y las ficciones de esa obra, película o lo que estamos reseñando. Son un poco marcadores de discurso, a estrategias discursivas propiamente, que nos ayudan de alguna manera a acomodar mejor nuestra información y que el lector de la reseña pues tenga este panorama más amplio y pueda ir directo a lo que le importa. Finalmente tenemos la sección de actividades. Tenemos que completar una tabla por parte de la actividad del libro, en la cual van a tener que leer las páginas 139, 140, 141 y 142.
y contestar esta tabla que de igual manera viene dentro de su plataforma virtual. Ahora, tomando en cuenta la lectura de la página 149, van a tener que identificar los elementos propios de una reseña. Ya saben lo que hemos visto: referencia bibliográfica, datos bibliográficos del autor, sinopsis o resumen y comentario u opinión. Puedes escribirlos o señalar en qué párrafos se encuentran dichas características. El texto consta de 7 párrafos. Y por último tenemos la actividad propiamente de la lección 14, en el cual tienen que elegir ustedes un libro o un texto e identificar estos mismos elementos. Para esto deberás escribir un breve resumen. Alumnos, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda quedo al pendiente y nos vemos hasta la próxima.